Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindu Yaivacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Aquí llegó Nandini Kishori también. Jai. Y Nandini, Krishna. ¿vas a venir hoy a Food for Life? Sí. Sí, muy bien. Vamos, vamos. Buen día, Norma. Entonces, Buenos días, Srimad Hare Krishna. Bhagavatam, Hare Krishna, Norma. Srimad Bhagavatam, tercer canto, el status quo, capítulo 2, recordando a Krishna. Ayer leímos el texto 17, hoy seguimos con el texto 18. ¿Quieres comenzar tú, Sohar? Ah, muy bien. Texto 18. Kova amus siankri saroja renum vishmartum ishita pumam vijigrahan yo vishpurad bru vitapenabumer varam kritantenta tirashakara. ¿Quién podría olvidar jamás haber olido siquiera una vez el polvo de sus pies de loto? Simplemente con expandir sus cejas similares a hojas, Krishna ha dado el golpe mortal a aquellos que eran una carga para la tierra. Significado. A Sri Krishna no puede tomársele por uno de los seres humanos, aun a pesar de que hiciera el papel de un hijo obediente. Sus acciones eran tan extraordinarias que con simplemente levantar sus cejas podía asestarles golpes mortales a aquellos que eran una carga para la tierra. Muy bonito texto, chiquito y lindo. Texto 19. Drishta bhavat vir nanu raja suje, chaidhyasya krishnam dvisatopi siddhi. Yam yoginaha samprishhayanti samyah yogenakas tad vidham sahita. Tú has visto personalmente cómo el rey de Sedi Shedi, Shishupala, logró el éxito en la práctica del yoga. Aunque odiaba a Sri Krishna, hasta los verdaderos yogis aspiran a lograr ese éxito con gran interés. Mediante la ejecución de sus diversas prácticas, ¿quién puede tolerar estar separado de él? Significado. Sri Krishna exhibió su misericordia sin causa en la gran asamblea de Maharaj Yudhishthir. Fue misericordioso hasta con su enemigo, el rey de Shedi, quien siempre trató de ser un envidioso rival del Señor. Como no es posible ser un genuino rival del Señor, el rey de Shedi se comportaba de una manera extremadamente maliciosa con Sri Krishna. En esto era igual que muchos otros asuras, como Kamsa y Jarasandha. En la asamblea pública del sacrificio Rajasuya, realizado por Maharaj Yudhishthir, Shishupala insultó a Sri Krishna y finalmente fue muerto por el Señor. Pero todos los que se encontraban en la asamblea vieron que una luz salió despedida del cuerpo del rey de Shedi y se fundió en el cuerpo de Sri Krishna. Eso significa que Shediraja logró la salvación de volverse uno con el Supremo, que es una perfección sumamente deseada por los ñañis y yogis, y por lo cual ejecutan sus diferentes tipos de actividades trascendentales. Es un hecho que las personas que están tratando de entender la verdad suprema mediante sus esfuerzos personales de especulación mental o poderes místicos de yoga, logran la misma meta que aquellas a las que el Señor mata personalmente.
Ambos grupos logran la salvación de fundirse en los rayos Brahmayoti del cuerpo trascendental del Señor. El Señor fue misericordioso incluso con su enemigo, y todos los que se encontraban presentes en la asamblea observaron el éxito del rey de Shedi. Vidura también estuvo presente allí, y por lo tanto, Udava le recordó el incidente. Sí, vamos en una serie de textos donde podemos analizar una compasión única que tiene el Señor. Después vemos un pequeño esquema y analizamos los diferentes tipos de liberaciones, pero vemos que Krishna, Haribol Draupadi, a pesar de ser insultado, le dio la liberación a Sisúpala enfrente a todo el mundo. O sea, eso demuestra que él es totalmente trascendental al resentimiento, al enojo. Se enoja cuando maltratan a sus devotos y aparece para proteger a sus devotos, pero ofensa a nivel personal a él no les afecta, ¿no? Como que Sisúpala lo insultó muy feo y él, bueno, le dio una liberación de fundirse en el Brahmayoti. Entonces alcanzó igual el éxito de los yogi místicos que hacen muchas austeridades para lograr fundirse. Texto 20. Tataiva Chanye Naraloka Vira Ya Ahave Krishna Mukara Vindam Netraihi Pivanto Nayana Viramam Partastraputaha Padam Apurasya. Ciertamente otros que eran guerreros en el campo de batalla de Kurukshetra fueron purificados por el violento ataque de las flechas de Arjuna. Y mientras veían la cara del loto de Krishna, tan placentera para los ojos, alcanzaron la morada del Señor. Significado. La suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, desciende a este mundo con dos misiones: liberar a los fieles y aniquilar a los malvados. Pero como el Señor es absoluto, sus dos diferentes clases de acciones, aunque aparentemente diferentes, en fin de cuentas son una misma y única cosa. Que el Señor aniquile a una persona como Shishupala es tan auspicioso como sus acciones para la protección de los fieles. Todos los guerreros que lucharon en contra de Arjuna, pero que pudieron ver en el frente de batalla la cara del loto del Señor, alcanzaron la morada del Señor, de la misma manera en que lo hacen los devotos del Señor. Las palabras placentero a los ojos del que ve son muy significativas. Cuando los guerreros del bando contrario del campo de batalla vieron a Sri Krishna en el frente, apreciaron su belleza y despertó su latente instinto de amor por Dios. Shishupala también vio al Señor, pero lo vio como su enemigo y su amor no despertó. Por lo tanto, Shishupala se volvió uno con el Señor, fundiéndose en el resplandor impersonal de su cuerpo, denominado el Brahma Jyoti. Otras personas que se encontraban en la posición marginal, sin ser ni amigos ni enemigos, pero que tenían un ligero amor por Dios, que surgió de apreciar la belleza de su cara, fueron de inmediato promovidos a los planetas espirituales, los Vaikuntas. La morada personal del Señor se denomina Goloka Vrindavan, y las moradas en las que residen sus expansiones plenarias se denominan los Vaikuntas, donde el Señor está presente como Narayana. El amor por Dios se encuentra latente en toda entidad viviente y el proceso de servicio devocional del Señor tiene por objeto despertar ese latente y eterno amor por Dios. Pero hay grados de ese despertar trascendental. Aquellos cuyo amor por Dios está despierto hasta su máximo nivel van de vuelta al planeta Goloka Vrindavan del cielo espiritual. Mientras que las personas que recién despiertan al amor por Dios
por accidente o por contacto, son trasladadas a los planetas Vaikuntas. En esencia, no hay ninguna diferencia material entre Goloka y Vaikunta, pero en los Vaikuntas, el Señor recibe servicio con una opulencia ilimitada, mientras que en Goloka al Señor se le ofrece servicio con un afecto natural. Ese amor por Dios se despierta mediante la relación con devotos puros del Señor. Aquí la palabra Partastra Putaha es significativa. Aquellos que vieron la hermosa cara del Señor en el campo de batalla de Kurukshetra fueron primero purificados por Arjuna cuando efectuó su violento ataque con flechas. El Señor advino con la misión de disminuir la carga del mundo y Arjuna estaba asistiendo al Señor, luchando por él. Arjuna, a nivel personal, declinó pelear y la totalidad de la instrucción del Bhagavad Gita tenía como intención que participara en la lucha. Siendo un devoto puro del Señor, Arjuna accedió a luchar antes que seguir su propia decisión y de este modo Arjuna luchó para asistir al Señor en su misión de disminuir la carga del mundo. Todas las actividades de un devoto puro se ejecutan en favor del Señor, ya que el devoto puro del Señor no tiene nada que hacer por interés personal. La matanza realizada por Arjuna era como si la realizara el propio Señor. Tan pronto como Arjuna disparaba una flecha a un enemigo, éste quedaba purificado de todas las contaminaciones materiales y se volvía merecedor de ser trasladado al cielo espiritual. En aquellos guerreros que apreciaron los pies del loto del Señor y vieron su cara en el frente, despertó su amor latente por Dios. Y así pues, fueron trasladados de inmediato a Vaikunta Loka y no al estado impersonal de Brahma Jyoti, como lo fue Shishupala. Shishupala murió sin apreciar al Señor, mientras que otros murieron apreciando al Señor. Todos fueron trasladados al cielo espiritual, pero aquellos que despertaron su amor por Dios fueron trasladados a los planetas del cielo trascendental. Al parecer, Udava lamentaba que su propia posición era inferior a la de los guerreros del campo de batalla de Kurukshetra, porque estos habían alcanzado Vaikunta, mientras que él se había quedado para lamentar la partida del Señor. Ya. Ya. Entonces, si Supala se fundió en el Brahmayoti, se explica que el alma cuando está en el Brahmayoti, como no tiene cuerpo burdo, eh, medita en sí misma. Entonces, como un estado de limbo donde la meditación es en ellos mismos. Y claro, aquí volvamos a leer esa parte que dice, el amor por Dios se encuentra latente en toda entidad viviente y el proceso de servicio devocional del Señor tiene por objeto despertar ese latente y eterno amor por Dios. Pero hay grado de ese despertar trascendental. Aquello cuyo amor por Dios está despierto hasta su máximo nivel van de vuelta al planeta Goloka Vrindavan del cielo espiritual, mientras que la persona que recién despierta en el amor por Dios por accidente o por contacto son trasladados a los planetas Vaikunta. En esencia, no hay ninguna diferencia material entre Goloka y Vaikunta, pero en Vaikunta el Señor recibe servicio con una opulencia ilimitada, mientras que en Goloka el Señor se le ofrece servicio con afecto natural. Así hay diferentes tipos de liberación y Krishna siempre está dispuesto a liberar a todos en su grado.
y vemos esa compasión ilimitada. ¿Quieres seguir leyendo, Sohar, o quieres el cambio? Todavía puedo seguir leyendo un poquito más. Ujú. Texto 21. Swayam tua asamya tishayas triadishaha swaraja lakshmi aptasamasta kamaha balim haradis chiraloka pailaha kirita koti edita pada pitaha. Sri Krishna es el Señor de todas las clases de tríos y es supremo en forma independiente por el logro de todas las clases de fortuna. Recibe la adoración de los sustentadores eternos de la creación, que le ofrecen los artículos de adoración, haciendo que sus millones de yelmos toquen sus pies. Significado. Sri Krishna es muy bondadoso y misericordioso como se describió en los versos anteriores, y aún así es el Señor de todas las clases de tríos. Es el supremo Señor de los tres mundos, de las tres cualidades de la naturaleza material y de los tres purusas, Karanodakakshayi, Garbhodakashayi y Shirodakashayi Vishnu. Existen innumerables universos y en todos y cada uno de ellos hay diferentes manifestaciones de Brahma, Vishnu y Rudra. Además de eso, está el Sheshamurti, que sostiene todos los universos sobre sus cabezas, y Sri Krishna es el Señor de todos ellos. Como la encarnación de Manu, él es la fuente original de todos los Manus de los innumerables universos. Cada universo tiene manifestaciones de 504,000 Manus. Él es el Señor de las tres potencias principales, a saber, Shit Shakti, Maya Shakti y Tatasta Shakti, y es el amo absoluto de 6 clases de fortuna: riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. No hay nadie que pueda superarlo en ninguna cuestión de disfrute, y ciertamente que no hay nadie más grande que él. Nadie es igual ni más grande que él. Es deber de todo el mundo, sea quien sea, y se encuentre donde se encuentre, entregarse por completo a él. No es asombroso, por consiguiente, que todos los controladores trascendentales se entreguen a él y hagan toda clase de ofrecimientos de adoración. Él es el amo absoluto de 6 clases de fortuna. O sea, tiene toda la riqueza, la fuerza, la fama, belleza, conocimiento, y la última es la renunciación. O sea, teniendo toda esa opulencia, la más excelsa y que está desapegado de todo eso también. Me sorprende todo el caudal de conocimiento que tenía Srila Prabhupada, de saber todos estos conceptos acerca de Sri Krishna como el amo y señor de los mundos, de los tres Vishnus, de los Shesta, Man, de los Manus, y cómo en cada significado el recordar y describirnos pues todo este mundo de potencias del Señor. Es muy lindo. y cita a todas las escrituras. Todos Sí, sus comentarios están respaldados por las escrituras autorizadas. sí. Por eso se dice que podemos entender gracias al maestro espiritual, ¿verdad? Él nos hace accesible el conocimiento. Texto 22. Tattasya kainkaryam alambritan no viglapayati angayad ugrasenam tistani sanam paramesti disnie
Niabodhya daya deva nidarayeti. Por lo tanto, oh Vidura, ¿acaso no nos acongojamos nosotros, sus servidores, cuando recordamos que él, Sri Krishna, solía presentarse ante el rey Ugrasena, que estaba sentado en el trono real, y solía presentar explicaciones a su consideración, diciendo, oh mi señor, por favor, permíteme que te informe. Significado. El comportamiento cortés de Sri Krishna ante supuestos superiores suyos, tales como su padre, abuelo y hermano mayor, su comportamiento amable para con sus supuestas esposas, amigos y personas de su misma edad, su comportamiento como niño ante su madre Yashoda y sus travesuras con sus jóvenes amigas no pueden confundir a un devoto puro como Uddhava. Otros que no son devotos se confunden ante ese comportamiento del Señor, que actuó tal como un ser humano. El propio Señor explica esa confusión en el Bhagavad Gita de la siguiente manera. Avajananti mam muda manusim tanum ashritam parambhava ajananto mama bhutapa maheshvaram. Las personas con una débil base de conocimiento menosprecian a la personalidad de Dios Sri Krishna, sin conocer su excelsa posición como Señor de todo. En el Bhagavad Gita, el Señor ha explicado claramente su posición, pero el estudiante demoníaco y ateo extrae una interpretación que se ejecuta a su propio objetivo y descarría hacia la misma mentalidad a sus desafortunados seguidores. Esas desafortunadas personas únicamente toman algunos lemas del gran libro de conocimiento, pero no pueden apreciar al Señor en su carácter de suprema personalidad de Dios. Los devotos puros como Udava, sin embargo, nunca son descarriados por esos ateos oportunistas. Jai. Ay. Así que él siempre, Krishna toma una actitud correcta de desapego y de buen ejemplo, ¿no? Incluso en el Bhagavad Gita, su forma de dialogar con Arjuna es un gran ejemplo en el tema de comunicación. Cuando estudiamos comunicación se da mucho ese ejemplo de cómo Krishna le explicó a Arjuna paso a paso. Muchas veces tenemos problemas en dialogar, todos queremos hacer monólogos, pero la idea es aprender el diálogo y para aprender el diálogo hay que aprender a escuchar primero lo que los demás nos quieren decir. Entonces, Krishna nunca tomó una actitud de imponer a Arjuna. Él muy pacientemente le explicó, trató de aclararle las dudas, incluso al final le dijo, bueno, ya te expliqué todo lo que querías saber, ahora toma tu decisión. Entonces, bueno, en otro momento podemos analizar más ese tema, ese tipo de diálogo que nos muestra también el señor Chaitanya en sus pasatiempos con los sannyasi mayavadi, con Sarvabhauma Bhattacharya, siempre una actitud de un diálogo, ¿no? Algo interactivo, sin imponer primero su supremacía. Es todo un detalle ejemplar. Haribol. Sí, también nos enseña cómo dialogar con las personas, que es importante cuando les prediquemos o distribuyamos algo de la conciencia de Krishna, de no necesariamente como imponer este conocimiento como, pues lo es, la verdad absoluta, pero también escuchar a la persona, sus pensamientos y conforme a lo que explica, nos comparte, nos dice, también en ese mismo nivel, nosotros empezar a dialogar, claro, lo mejor con algo de conciencia de Krishna y lo bonito que es tener este conocimiento para nosotros
poderlo aplicar a la persona dentro de su diálogo de ideas o lo que nos compartió. Sí. Sí, sí, muy bien, Sojar. Eso es muy importante porque también el compartir con los demás tiene que ser algo personalizado, como Personas. algo ahí ya el manual Thomas Haribol, ¿no? Sí, Algo personalizado, dependiendo la persona. Eso está también es muy importante. O cuando explicamos también a grupo de personas, siempre fijarnos cómo es su estado, qué quieren saber. sí. O sea, nuestro deber es desarrollar empatía con las demás entidades vivientes y eso va a dar el éxito como hizo Srila Prabhupada, ¿no? Él empezó a predicar a los hippies y tuvo toda una actitud muy inclusiva, muy compasiva de escucharlo y él tomó una posición hasta de aprender de ellos, ¿no? Dice, ahora llegué aquí, primero observó cómo era todo el ambiente y ahí entonces de a poquito empezó a dar el conocimiento en la medida que estaban listos. Así. Ujú. Ya, sí. Mm, ¿Alguien del grupo gusta leer o continúo? Yo puedo ¿Quieren leer. leer Draupadi? Nandini, Sí, yo puedo leer si quieres. Ujú. muy bien. Justo viene un texto muy importante. Texto 23, ¿verdad? Sí, 23. Ay de mí, ¿cómo voy a refugiarme en alguien más misericordioso que aquel que otorgó la posición de madre a una bruja putana, a pesar de que era infiel y preparó un veneno mortal para que fuera chupado de su pecho? Significado. He aquí un ejemplo de la extremada misericordia del Señor, incluso para con sus enemigos. Se dice que un hombre noble acepta las buenas cualidades de aquel que tiene una dudosa personalidad, de la misma manera en que se acepta néctar de un depósito de veneno. En su tierna infancia, el Señor recibió un veneno mortal de parte de Putana, una bruja que intentó matar al maravilloso bebé. Y como, y como ella era un demonio, le era imposible saber que el Señor Supremo, aunque estuviera actuando como un bebé, era nada menos que la misma suprema personalidad de Dios. Su valor como Señor Supremo no disminuyó al volverse un bebé para complacer a su devota Yashoda. El Señor puede que adopte la forma de un bebé o un aspecto diferente al de un ser humano, pero ello no cambia las cosas en lo más mínimo. Él es siempre el mismo Supremo, una criatura viviente, por poderosa que pueda volverse en virtud de severas penitencias, nunca puede volverse igual al Señor Supremo. Si Krishna aceptó la maternidad de Putana debido a que ella fingió ser una madre afectuosa y permitió que Krishna chupara de su pecho. El Señor acepta la más mínima cualidad que tenga la entidad viviente y le otorga la más alta recompensa. Esa es la norma de su comportamiento. Por lo tanto, ¿quién sino el Señor puede ser el refugio máximo? Ay, Ay, qué hermoso. entonces, cuando Sukadeva Goswami, no sé si recuerdan Sukadeva Goswami que contestaba a Maharaj Pariksit todas las preguntas. Él nació como impersonalista devoto de los Vedas, el hijo de Vyasadeva, pero cuando él leyó este texto se volvió un bhakti yogi al ver esa extrema compasión ilimitada del Señor. Y había escuchado en una clase que ella era una demonia, pero la primera vez que vio a Krishna bebé sintió un afecto así como diciendo, ay, ojalá tuviera yo un bebé tan lindo.
Mm. Se le despertó ese afecto y podemos ver que ella alcanzó la liberación. Aquí hay un pequeño mapa. Dice, y de acuerdo a la concepción que ellos, dice, que Krishna se manifiesta en televisión de todo el mundo no implica que todos lo reconozcan como el Señor Supremo. Entonces, de acuerdo a la concepción que ellos tenían de Krishna, distintos destinos obtenían. Entonces aquí va un cuadro que no lo sé compartir porque está en el PDF. Dice, Sisúpala, por ejemplo, lo concebía como enemigo y su destino fue fusión en su cuerpo, en el Brahmayoti. Los guerreros que lucharon contra Arjuna lo concebían atraído por la forma de Krishna y su destino fue Vaikunta. Putana, como su enemigo, lo concebía como enemigo, pero obtuvo la posición de nodriza en Goloka Vrindavan. Los yogi, los gyani, los impersonalistas lo conciben como la representación de la energía omnipresente y se funden en el Brahman. Devotos con prema en su máximo nivel lo ven como objeto de amor y van a Goloka Vrindavan. Los devotos que recién despiertan el amor por Dios por accidente o por contacto con otro devoto son atraídos por la forma de Krishna, pero van a Vaikunta. Y los yadu, que lo veían como la superalma, van a Dwarka. Así que a partir de esto es interesante ver cómo es que a pesar que Putana veía a Krishna como enemigo, aún así Krishna le dio una posición de madre en el mundo espiritual. El principio que si uno da un paso hacia Krishna, él da 1000 pasos hacia uno, se aplica aquí perfectamente. Putana estaba haciendo, obviamente, con toda su mala intención, el servicio de darle leche a Krishna, debido a que Yasoda justo en ese momento no le estaba dando. Entonces, solo esto y nada más que esto es lo que vio y agradeció Krishna dándole a ella la oportunidad de seguir con este servicio. Y ahora sí con una distinta intención en el mundo espiritual. Lo único que podemos decir sobre esto es lo que dijo Uddhava Vidura en el verso 23. ¿Cómo voy a refugiarme en alguien más misericordioso? Así que el Señor acepta la más mínima cualidad que tenga la entidad viviente y le otorga la más alta recompensa. Entonces, por eso Él es el refugio máximo. Cualquier cosita, Él no es un ingrato. Él le gusta ver que todos sean muy apreciados. Qué hermoso. Texto 24. Yo considero que los demonios que tienen una actitud hostil hacia el Señor son mejores que los devotos, porque mientras luchan con el Señor, absortos en pensamientos hostiles, pueden ver al Señor transportado en los hombros por Garuda, el hijo de Tarksya, Kashyapa, y llevando el disco arma en su mano. Significado: los asuras que lucharon en contra del Señor cara a cara obtuvieron la salvación por haber sido muertos por el Señor. Esta salvación de los demonios no se debe a que sean devotos del Señor, se debe a la misericordia sin causa del Señor. Todo aquel que se encuentra ligeramente en contacto con el Señor de una u otra forma se beneficia grandemente, incluso hasta el punto de lograr la salvación debido a la excelencia del Señor. Él es tan bondadoso que otorga la salvación incluso a sus enemigos.
debido a que entran en contacto con él y están indirectamente absortos en él mediante sus pensamientos hostiles. En realidad, los demonios nunca pueden ser iguales a los devotos puros, pero Úddhava estaba pensando de esa manera debido a sus sentimientos de separación. Estaba pensando que en la última etapa de su vida quizás no podría ver al Señor cara a cara, como si lo hicieron los demonios. El hecho es que los devotos que con amor trascendental están siempre ocupados en el servicio devocional del Señor, reciben una recompensa muchos cientos y miles de veces más grande que los demonios, porque son elevados los planetas espirituales en los que permanecen con el Señor en una existencia eterna y bienaventurada. A los demonios e impersonalistas se les otorga la facilidad de fundirse en la refulgencia Brahmayoti del Señor, mientras que a los devotos se les admite en los planetas espirituales. Para efectos de comparación, podemos simplemente imaginar la diferencia que hay entre flotar en el espacio y residir en uno de los planetas que hay en el cielo. El placer de las entidades vivientes que se encuentran en los planetas es mayor que el de aquellas que no tienen cuerpo alguna y que se funden con las moléculas de los rayos del sol. Por lo tanto, los impersonalistas no reciben mayor favor que los enemigos del Señor, sino que tanto unos como otros se encuentran en el mismo nivel de salvación espiritual. Entonces Uddhava sigue lamentando su separación del Señor Supremo. Entonces dice, ojalá, ¿no? Hasta los demonios hacen sus berrinches, se portan mal y ven al Señor que viene a luchar, le da atención. Es un poco como cuando te portas bien y te ignoran, pero el que se porta mal lo tratan mejor, le dan más atención. Como por ejemplo, pues sí, Krishna es el Padre Supremo y a veces trata mejor a sus hijos malandros. El maestro espiritual también muchas veces vemos que da mucha atención a los que tienen más problemas. Así de un poco, Uddhava extraña tanto la atención del Señor que lo dejó ahí, digamos, se tuvo que quedar solo mientras todos se fueron ya en diferente camino de liberación. Entonces tiene ese grande sentimiento de separación, porque él también tiene una visión como el Señor, que todo es uno y diferente a la vez. Todos finalmente son queridos por él. Sí, ese es. Sí, con el maestro espiritual pasan situaciones así, ¿no? Le da más cariño, más atención a lo que a veces ahí tiene más problemas, etcétera. No sé si tienen alguna duda. Muy hermosas las escrituras, los versos. Gracias, Ananda. Muy bien, sigamos un poco más. Texto 25. La personalidad de Dios y Krishna, por las oraciones que le ofreció Brahma para que trajera bienestar a la tierra, fue engendrado por Vasudeva en las entrañas de su esposa Devaki en la prisión del rey de Boya. Significado. A pesar de que no hay diferencia entre los pasatiempos del advenimiento y los de partida del Señor, los devotos del Señor, por lo general, no conversan sobre su partida. Vidura preguntó indirectamente a Uddhava acerca del incidente de la partida del Señor
al pedirle que narrara Krishna Katha, relatos acerca de las historias de Sri Krishna. Así pues, Uddhava comenzó los relatos desde el mismo comienzo de su advenimiento, como hijo de Vasudeva y Devaki, en la prisión de Kamsa, el rey de los Boyas, en Mathura. El Señor no tiene por qué venir a este mundo, pero cuando se lo piden los devotos como Brahma, desciende a la tierra por el bien de todo el universo. Eso se declara en el Bhagavad Gita 4.8. Paritrainaya sadunam vinasai kritam dharma santapanartaya sambamani yuge yuge. Texto 26. Después, su padre, por temor a Kamsa, lo llevó a los pastizales de vacas de Maharaj Nanda y allí vivió durante 11 años con su hermano mayor, Baladeva, como una llama cubierta. Significado. No había ninguna necesidad de que el Señor fuera enviado a la casa de Nanda Maharaj por temor a la determinación de Kamsa de matarlo tan pronto como apareciera. Los Asuras se ocupan en tratar de matar a la suprema personalidad de Dios o de demostrar por todos los medios que no hay Dios o que Krishna es un ser humano ordinario y que no es Dios. Así Krishna no le afecta semejante determinación de hombres de la clase de Kamsa, pero con objeto de desempeñar el papel de un niño, accedió a ser trasladado por su padre a los pastizales de vaca de Nanda Maharaj, porque Vasudeva sentía temor de Kamsa. Nanda Maharaj merecía recibirlo como hijo suyo, y también a Yashodamayi le correspondía disfrutar de los, de los pasatiempos infantiles del Señor. Y por lo tanto, para cumplir los deseos de todos, fue llevado de Mathura a Vrindavan justo después de su advenimiento en la prisión de Kamsa. Vivió allí durante 11 años y completó todos sus fascinantes pasatiempos de infancia, niñez y adolescencia con su hermano mayor, Sri Baladeva, su primera expansión. El pensamiento de Vasudeva de proteger a Krishna de la ira de Kamsa es parte de una relación trascendental. El Señor disfruta más cuando alguien lo considera su hijo subordinado, necesitado de la protección de un padre, que cuando alguien lo acepta como Señor supremo. Él es el Padre de todos y protege a todos, pero cuando su devoto da por sentado que el Señor tiene que ser protegido por el cuidado del devoto, ello constituye para el Señor una dicha trascendental. Así pues, cuando Vasudeva, por temor a Kamsa, lo llevó a Vrindavan, el Señor disfrutó de ello. Por lo demás, él no temía a Kamsa ni a ninguna otra persona. Aquí dice que sobre lo que leíamos antes de Uddhava, claro, él pensó que en la última etapa de la vida quizá no podría ver al Señor cara a cara, como sí lo hicieron los demonios, ¿verdad? Que al morir pudieron ver la cara del Señor. Entonces aquí Uddhava ahora recuerda toda la descripción de la historia de Krishna desde su nacimiento y algunos pasatiempos resaltantes antes de viajar a Mathura. Sí, con respecto a la edad exacta en que Krishna se fue a Vrindavan, hay un maestro, Burijan Prabhu, que dice, sí que Krishna vivió bajo el cuidado de Nanda Maharaj por 11 años. El Bhagavatam también describe que el ingreso a Mathura en su edad Kishora cae entre la edad de 10 a 15 años.
Así que Krishna mismo explica que Vasudeva y Devaki fueron incapaces de disfrutar su periodo Kishora, lo cual debería haber terminado años después de haber ingresado a Mathura y viviendo bajo su cuidado. Pero bueno, Texto 27. En su infancia, el Señor Todopoderoso estaba rodeado por pastorcillos y por terneros, y así viajaba por la orilla del río Yamuna, a través de los jardines densamente cubiertos por árboles y llenos de las vibraciones de los gorjeos de los pájaros. Significado. Nanda Maharaj era un terrateniente al servicio del rey Kamsa, pero debido a que pertenecía a la casta Vaishya, es decir, era miembro de la comunidad agrícola y mercantil, mantenía miles de vacas. Es deber de los Vaishyas proteger las vacas, así como es deber de los Kshatriyas proteger a los seres humanos. Como el Señor era un niño, fue puesto a cargo de los terneros, con sus amigos pastorcillos de vacas. En sus vidas anteriores, estos pastorcillos de vacas habían sido grandes rishis y yogis, y después de muchos nacimientos piadosos de esa índole, lograron tener la compañía del Señor y pudieron jugar con Él como iguales. Esos pastorcillos de vacas nunca se preocupaban por saber quién era Krishna, sino que jugaban con Él considerándolo un amigo, sumamente íntimo y adorable. Querían tanto al Señor que por la noche únicamente pensaban en la mañana siguiente, en que podrían reunirse con el Señor e ir juntos a los bosques a cuidar de las vacas. Los bosques que se encuentran a orillas del Yamuna son todos hermosos jardines llenos de árboles de mango, yacas, manzanas, guayabas, naranjas, uvas, bayas, dátiles y muchísimas otras plantas y flores fragantes. Y debido a que el bosque se encontraba a orillas del Yamuna, naturalmente había patos, grullas y pavos reales en las ramas de los árboles. Todos esos árboles y pájaros y bestias eran entidades viventes piadosas que habían nacido en la morada trascendental de Brindavan únicamente para dar placer al Señor y a sus compañeros eternos, los pastorcillos de vaca. Mientras el Señor jugaba con sus compañeros como un niño pequeño, mató muchos demonios, entre ellos Agasura, Bakasura, Pralambasura y Gardabasura. Aunque apareció en Brindavan como un muchacho, en realidad era como las llamas cubiertas de un fuego. Así como una pequeña partícula de fuego puede encender un gran fuego con un combustible, asimismo el Señor mató a todos esos grandes demonios, comenzando desde su infancia en la casa de Nanda Maharaj. La tierra de Brindavan, el campo de juegos de la infancia del Señor, aún permanece hoy en día y todo aquel que visita esos lugares disfruta de la misma bienaventuranza trascendental de entonces. Si bien el Señor no es visible físicamente ante nuestros ojos imperfectos. Sri Chaitanya recordó esas tierras del Señor diciendo, Sri Chaitanya recomendó esas tierras del Señor diciendo que era idéntica al Señor y por lo tanto digna de la adoración de los devotos. Esa instrucción es observada especialmente por los seguidores de Sri Chaitanya, conocidos como Vaishnavas Gaudiya. Y debido a que la tierra es idéntica al Señor, devotos como Uddhava y Vidura visitaban esos lugares hace 5000 años para ponerse en contacto directo con el Señor, visible o no visible. Miles de devotos del Señor deambulan aún hoy en día por esos sagrados lugares de Brindavan, y todos ellos
se están preparando para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Y los lugares sagrados te ayudan a estar absorto. Obviamente, como hay tantos devotos, todos organizan peregrinaje. Desde que te levantas o mismo en la noche hay cantos a lo lejos del río Yamuna. Siempre hay cantos de mantra. Vas a la estación de tren y lo primero ponen los mantras mangalas, auspiciosos. Entonces, digamos que es favorable en el sentido que te absorben más y no hay tantas distracciones, obviamente, como en otros lugares donde hay una energía más material. Pero bueno, Y el otro día que leímos el peregrinaje de Vidura por esos lugares, yo sin conocer, sin saber absolutamente nada, pues te cambia la energía, ¿no? Se me hizo bien, bien bonita esa lectura por eso. sí, es verdad. Como son lugares absolutos, pensar en ello es como estar ahí, Ujú. ¿no? Y leyendo uno se hace más memorias, por eso es tan hermosa la descripción. Mencionan la fruta, los pájaros, todos esos detalles como que se van grabando, ¿no? Y puede parecer detalles muy sencillos, pero son fundamentales para nuestro subconsciente, ¿no? Esas descripciones detalladas. Qué bueno. Bueno, uno más, ¿verdad? Uno Tex- más. Texto 28. Cuando el Señor manifestó sus actividades justamente apropiadas para la infancia, era visible únicamente para los habitantes de Brindavan. A veces lloraba y a veces reía, tal como un niño, y mientras lo hacía, parecía un cachorro de león. Significado. Si alguien quiere disfrutar de los pasatiempos infantiles del Señor, tiene entonces que seguir los pasos de habitantes de Braya como Nanda, Upananda y otros habitantes que tienen una relación parental. A veces, un niño insiste en tener algo y llora muchísimo para obtenerlo, perturbando a todo el vecindario. Y luego, inmediatamente después de conseguir lo deseado, ríe. Los padres y miembros mayores de la familia disfrutan de esos llantos y risas. Así que el Señor simultáneamente lloraba y reía de esa manera, sumergiendo a sus devotos padres en los dulces sentimientos del placer trascendental. Solo los habitantes de Braya, como Nanda Maharaj, pueden disfrutar de esos incidentes, y no los impersonalistas adoradores del Brahman o del Paramatma. A veces, cuando algún demonio le atacaba en el bosque, Krishna parecía quedar sobrecogido por el temor, pero lo miraba como lo haría un cachorro de un león y lo mataba. Sus compañeros de infancia también quedaban pasmados de asombro, y cuando regresaban a sus casas, contaban la historia a sus padres y todos apreciaban las cualidades de su Krishna. El niño Krishna no pertenecía únicamente a sus padres, Nanda y Yashoda. Era el hijo de todos los habitantes mayores de Brindavan y el amigo de todos los muchachos y muchachas de su edad. Todo el mundo amaba a Krishna. Él era el alma y la vida de todos, incluso de los animales, de las vacas y de los terneros. Jai, Vrindavan Dham Ki Jai. Ya, Las deidades principales de Vrindavan, algunas fueron trasladadas a Jaipur en la era de la invasión musulmana. Entonces ahí está la deidad de Radha Govinda, la deidad original de Rupa Goswami. Y es en un espacio y igualito van muchos devotos hindúes que son como campesinos y le cantan así como hace 5000 años sus canciones, ¿no? Y como son todos hombres y también hay varias devotas, pero
se siente el humor de la noche cuando se reúnen alrededor del fuego y cantar. Y también está el templo de Gopinath. Ahí son todas las Matajis que cantan todo el día. Se turnan y hacen su canto y cantan así todos los pasatiempos de Krishna, ¿no? Un poco como hace Jyoti cuando canta, que la invitamos a cantar. Y bueno, La de Radha Raman, esa es original, ¿no? sí, Esa es, esa es la única que está, bueno, de las que están en Brindavan original. automanifestada. Sí, era una fila. Y ¿quién fue? ¿Rupa Goswami? Gopal Bhatta Goswami. Gopal Bhatta Goswami. Gopal Bhatta Goswami, sí, fue él. Tenía varias shilas y él deseaba vestirlas, vestir como hacerle vestiditos, ¿no? Como una deidad. Y una mañana despertó y le faltaba una shila. Y entonces vio que la shila se automanifestó en deidad. Por eso es negrito así, ¿no? El Radha Raman es la forma de Krishna negrita, pero con su o sea, la deidad es como si fuera una Sheila, ¿no? O sea, Ujú. como que el tono de la piel toda, haz de cuenta como que esculpieron la Sheila ahí en forma de una deidad, pero no, es una deidad automanifestada. Esa Sheila, bueno, Krishna quiso que Pero, concederle el deseo de vestirla, ¿no? De ponerle vestiditos y todo. Entonces una Sheila se hizo deidad, así, como físicamente, una forma de Krishna, ¿no? ujú, qué hermoso. Sí, Sí. Radharrani es muy popular. Cuando la ponen a dormir a la noche, siempre hay músicos, le tocan la flauta, ¿no? ¿Cómo se llama la canción para que duerme el niño? Como le dicen aquí. Este, Bueno, Como en ah, italiano es la uno, Nina Nanna. a la Ruru niño. O sea, Y así hay, en todos los templos hay pasatiempos diferentes de Krishna, sobre todo en su edad de bebé o de jovencito. Entonces, aquí dice en las primeras líneas del significado, si alguien quiere disfrutar los pasatiempos infantiles del Señor, tiene entonces que seguir los pasos de habitantes de Braja como Nanda, Upananda y otros habitantes que tienen una relación parental. Ah, se tiene que uno entonces poner atención a cómo viven los habitantes de allí, ¿no? Para entonces entender los pasatiempos de Krishna, Krishna bebé, de chiquito. Sí, seguir los pasos de Nanda, Yasoda, Ujú. los demás pastores de vaca. No. Braja es un pueblo, una ciudad o qué es No, Braja. Braya es otro nombre de Brindavan. Ah, ok. Sí, nos confundimos porque ponen diferentes nombres al mismo lugar, ¿no? Ah, Pero ya. Braya es Brindavan. Y Upananda, Upananda, habitante de Brindavan. habitante de Brindavan, pero vamos a buscar Draupadi. ¿Qué dicen de Upananda? A ver. de Upananda. Ujú. A ver. Upananda. Es el nombre de un gran rey Naga, Mahanagaraj. Bueno, esto, Upananda. Sí, seguir a devotos que estén en esa relación Alegre, parental, ¿no? Alegre y De próspero. Vatsalya rasa. Pero si queremos ser pastorcillo o gopi o amigos, entonces seguir los pasos de los vaqueritos en la Sakya rasa. Pero eso ahí se va manifestando.
pero sí, él le encanta que lo cuiden y lo traten como un niño indefenso. Mm. Mm. Claro. Muchas gracias. Good for life. Ah, Haribol. Good for life. Orlay, nos vemos al rato. Hari Gracias por Krishna. acompañarnos. Hasta Gracias. luego. Por la lectura, Haribol. Suerte. Haribol. Hari. Haribol.